Bueno, eh, en la última clase hablamos de la caja Boxplot, ¿no? O sea, un gráfico que identifica el comportamiento de los datos y pues tiene que ver básicamente con el comportamiento de los cuartiles, principalmente el cuartil 3, el cuartil 2 que es la mediana y el cuartil 1, ¿no? Y los extremos que básicamente son el mínimo y el máximo. Pero antes de eso quiero comentarles sobre un teoremita, pues como comentario, que pues este no lo voy a copiar, sino que lo voy a dar directamente, y es el denominado el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev es bien interesante porque, como ustedes recordarán, uno cuando analiza los datos, ustedes se dieron cuenta que, bueno, uno puede identificar los datos utilizando un boxplot, ¿no? Ustedes tienen por acá, digamos, una cajita, y por aquí le ponen unos alerones que básicamente están relacionados al mínimo y al máximo. Digamos que este es un alerón más chiquito. Y usted puede ver directamente cómo es el comportamiento de la gran mayoría de datos analizando dónde está el cuartil 1, la mediana, que estará X moño, y el cuartil 3. ¿Vamos bien? Pero ustedes me podrán decir, oiga profesor, y si lo comparo respecto a la media, ¿qué ocurre? Entonces voy a volver a hacer esto. Ustedes recordarán que en general la mediana, la media y la moda pues pueden ser datos que son completamente distintos entre sí, ¿ok? Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Bueno, pues creo que se han dado cuenta de eso con los ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta es la mediana, digamos que la moda está por acá. Voy a ponerla con rojo. Digamos que esta es la media, ¿ok? Que no necesariamente tiene que ser igual al valor de la mediana. Entonces, digamos que la media está en ese punto. De nuevo, esto es como un ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Chebyshev? El teorema de Chebyshev me dice que si tomo una distancia de k desviaciones estándar, ya les voy a decir qué es eso. Aquí sería k por s. Porque recuerden que s minúscula es la desviación estándar muestral, ¿no? Esto también ocurre de manera poblacional, pero aquí lo estamos haciendo también de manera muestral. ¿Listo? Te dice k desviaciones estándar a partir de la media. O sea que este último valorcito sería la media y como está por encima, pues se le suma k veces la desviación estándar. Y si aquí nos movimos k veces la desviación estándar, 2, 4, 6, casi 8, digamos que la otra está por acá, k veces desviaciones estándar, o sea, esa es la longitud de ese pedacito, pues este valor sería la media menos k veces la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Chebyshev? Básicamente el teorema de Chebyshev me dice que la cantidad de datos que está encerrada en ese intervalo, o sea, si ustedes definen un intervalo así, vamos a poner acá como un extremo y acá un extremo, te dice que en porcentaje tiene que existir dentro de ese intervalo, voy a ponerlo acá en naranja, entonces dentro del intervalo x barra menos k por la desviación estándar y x barra más k por la desviación estándar. Dentro de este intervalo debe estar al menos el 1 menos 1 entre k cuadrado bueno, esto lo podemos entender como proporción, ¿ok? O sea que esto también lo podríamos ver multiplicado por 100%, bien, de los datos. De los datos totales. Y eso es para cualquier valor de k, ¿ok? O sea, ustedes, por ejemplo, toman k igual a 5, ustedes pueden estimar la proporción para la cual el porcentaje que está aquí encerrado sería el porcentaje aproximado del total de los datos, ¿ok? Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué esto es importante? Bueno, resulta que esta condición, que es cuando la k vale 2,
cuando la k vale 2, vamos a ponerla con azul claro. Esta es la manera clásica en que se trabajan los datos y sería que si k vale 2, los valores de los datos, o sea, en promedio debería estar más o menos el 75% de todos los valores de los datos que se tomaron dentro de un intervalo formado de la forma x barra menos 2 por s y x barra más 2 por s. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué tiene de importante ese caso cuando la k vale 2? Pues que con esa definición es que se trabaja usualmente para hablar de valores atípicos, ¿ok? Que era una palabrita que por ahí algunos de ustedes vieron en el taller. Pero pues ese punto se los quité. Entonces, si volvemos la k un 2, acá sería 2 por s, 2 por s. Bueno, esto también se puede hacer de manera poblacional. Realmente el teorema de Chebyshev en ningún momento está indicando que debe ser obligatoriamente solamente para medidas muestrales, ¿no? También sirve para poblacionales, ¿ok? Entonces, esta longitud de aquí hasta acá, vamos a decir que es 2 veces la desviación estándar. Y la longitud que va de aquí a acá también es 2 veces la desviación estándar. Bien. Entonces, ustedes dirán, bueno, si k vale 2, entonces si k vale 2, llegaríamos a un resultado de este estilo. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué tiene importante este teorema de Chebyshev? Bueno, pues se define como un dato o un valor común. Entonces, un dato o un valor común un valor común de una un valor común de una muestra es un dato que está entre x barra menos 2s y x barra más 2 veces la desviación estándar. ¿Vamos bien? O sea, básicamente un dato o un valor común va a ser un dato que viva dentro de este intervalo. En algunos libros también toman los extremos, pero es que estoy diciendo acá entre, bueno, realmente si fuéramos canzones, yo aquí debería haber hecho esto. Deberíamos haberle puesto un colorcito así y ponerle acá como notación de intervalo cerrado. Pues uno lo puede tomar cerrado o hay libros que lo toman como intervalo abierto, pero tomémoslo como cerrado para evitarnos dolores de cabeza. ¿Listo? O sea, el que viva dentro de este intervalo va a ser un dato común. Y un dato o un valor atípico, pues básicamente es un dato o un valor que esté por fuera de ese intervalo. ¿Ok? Un dato o un valor atípico de una muestra, pues es un dato que está, perdón, que escribí de y es que está por fuera del intervalo x barra menos 2s, x barra más 2s. Y si quieren lo pueden tomar como cerrado. ¿Listo? O sea, un dato atípico, por ejemplo, tendría que vivir por aquí afuerita o por aquí afuerita, ¿ok? Esos serían valores atípicos o datos atípicos. Bien, y los valores o datos comunes pues son los que viven dentro del intervalo. Estos serían
Pero de nuevo, esto es algo como muy esto definido así de manera drástica. Realmente usted podría definir valores atípicos o valores comunes con un valor de k en especial, o sea, no es obligatorio utilizar el 2. Pero en teoría, pues, la gran mayoría de libros utiliza ese valor de k igual a 2 porque dentro de este intervalo estaría más o menos el 75% de los datos. ¿Ok? O sea, en este intervalo, voy a ponerlo así. Cuando la k vale 2, en este intervalo, entonces, están el 75% de los datos aproximadamente. Bien, entonces, pues es que se denota como un valor común, pues porque en promedio, bueno, aproximadamente estaría el 75% de los datos. Y por fuera de él tendría que estar el restante 25% aproximadamente. Entonces, esa es como una forma de clasificar los datos a partir de la media y de un valor de distancia asociado a partir de la desviación estándar. Entonces, de esa manera uno puede indicar si un dato es atípico o no, calculando la media, la desviación estándar y definiendo este intervalito. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué tiene esto de importante? ¿O qué podemos ver nuevo así? Bueno, básicamente el teorema de Chebyshev pues, es una motivación para el tema que vamos a hablar ahora, que básicamente es el tema de, eh, pues básicamente la estandarización o las puntuaciones Z. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y este teorema para qué sirve o qué tiene importante? Bueno, hay una cosa definida como las puntuaciones Z. Bueno, voy a ponerla como una Z. Bueno, sí, Z mayúscula. Listo. Que básicamente, ¿qué es la puntuación Z o qué es estandarizar? Esto también se denomina estandarización de datos. Por el momento vamos a ver cómo es la definición, pero más adelante le vamos a ver importancia a la estandarización, en especial cuando estemos hablando de la distribución normal, por ejemplo. Cuando estamos hablando de la distribución normal, la puntuación Z vuelve a aparecer. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué es la estandarización de datos? Pues dado un conjunto de datos, x1, x2, bla, 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 xn. Entonces, las puntuaciones Z se calculan de la siguiente forma. Dos puntos. Entonces, la forma general de la estandarización, o sea, a cada dato se le va a aplicar la siguiente fórmula. Z es igual a el dato menos la media entre la desviación estándar. Y ya les voy a explicar cuál es la importancia de esta forma tan rara. Bueno, esta sería para la población, para la muestral. Y para la poblacional, pues en vez de ser X barra, se le pone la letra mu. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de poblacional, yo les decía que la media poblacional se llama mu y la desviación estándar se utiliza la letra sigma? Entonces, esta sería la fórmula muestral. Esta sería la Z muestral. Y esta sería la Z poblacional, que es suponiendo que tenemos todos los valores de la población, pero pues bueno, en general no es tan fácil de trabajar. Espérame, hago ese sigma más bonito que está como feo. Y esta sería la fórmula, ahora sí, la Z poblacional. Bueno, pero ustedes me dirán, profesor, ¿cómo así esa fórmula? ¿Cómo se utiliza?
Bueno, realmente a cada dato, o sea, realmente esto generaría una z por cada dato que usted tiene acá. Recuerden que si los datos los llamé z, x1, x2 hasta xn, el z1 pues sería x1 menos la media sobre s. Aquí el índice i está indicando que es para cada dato, bien, que se hace eso. Es decir, por ejemplo, si usted quiere definir z1, pues sería el primer dato, que es x1, menos la media entre la desviación estándar muestral, que sería S. Luego usted lo hace para Z2, que sería el segundo dato, menos la media entre S. Y ahí continuará hasta llegar al último. Zn, xn menos la media entre la desviación estándar. ¿Vamos bien? O sea, es básicamente como una transformación de los datos. Ustedes lo que van a hacer es hacerle ese procedimiento que es tomar el dato, restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Pero ustedes me podrían decir, bueno profesor, ¿y este trabajo para qué sirve? O sea, ¿yo qué gano al hacer estas z? Fíjense que acá, si ustedes de la fórmula general intentaran despejar la x, o sea, si de z igual a x menos x barra entre s, de aquí intentamos despejar la x sería igual a esto. La s está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea que te va a quedar z por s. Y la x barra está restando, al otro lado pasa a sumar. O sea que la x sería x barra más z por s. Oigan, ¿y esto dónde lo vimos? Esta cosita o esta expresión, ¿dónde la vimos? Que fuera la media más un número por la desviación estándar. Pues miren que eso lo vimos aquí en el teorema de Chebyshev. Estaba escondido. ¿Se acuerdan? Mire, x barra más k por s. Y abajo tenemos es x barra más z por s. ¿Ok? Entonces, fíjense que básicamente la estandarización de los datos lo que hace es transformar los datos en términos de este valor que está acá. O sea, que le estamos llamando k, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, básicamente, cada dato, que por ejemplo, podría ser una x de los datos, lo vamos a ver de esta forma. X barra más un z por s. ¿Ok? Entonces, básicamente, si intentáramos hacer este mismo dibujo, pero utilizando los datos estandarizados, uno podría mirar qué es lo que ocurre con lo siguiente. Entonces, vamos a intentar entenderlo en términos de la estandarización. Solamente que es que la estandarización, en vez de utilizar la letra K, como utilizaba el teorema de Chebyshev, está utilizando es la S. Y realmente aquí no tenemos en cuenta esto. O sea, esto, pues lo del intervalo y lo de los valores atípicos y eso, la verdad ahorita no me interesa. Y ya les voy a contar por qué. Realmente en este caso nos está interesando es esto. Ustedes tienen acá la media y un dato que lo vamos a ver de la siguiente forma. Digamos, este era un dato, un x, bueno, un x. Y lo vamos a ver de esta forma. Entonces sería x barra por z, voy a ponerla acá con azul. Y recuerden que lo que estamos diciendo es que listo, los datos básicamente son de esta forma. Y este era el eje de los datos originales, ¿no? O sea, este es el eje X de los datos. Pero vamos a ver qué cambio le hace la estandarización, porque recuerden que la estandarización es básicamente tomar los valores y hacerlo de la resta, ¿no? O sea, si hacemos la estandarización, o sea, si este es el eje Z de las puntuaciones Z, ¿qué es lo que ocurre con esa transformación de las puntuaciones Z? Aunque bueno, vamos a ponerla como una Z mayúscula, pues es el nombre del eje, ¿no? Z mayúscula. Ok. Entonces, aquí el valor que se le asocia pues sería la Z en azul que está aquí arriba. Pero resulta que si usted le hace la estandarización a la media, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto te daría la media menos la media sobre S?
Bueno, si es la media menos la media, pues quiere decir que esto te da 0 directamente. ¿Listo? Entonces aquí es algo bien importante, porque si usted antes me decía que un dato era un valor típico si estaba entre x menos 2 veces la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar una cosita. Si acá teníamos, por ejemplo, el intervalito donde usted me decía, oiga, hasta acá van los valores típicos y después de eso van los valores atípicos. O sea, imagínese que por acá esto es x barra menos 2 por s y que por aquí es x barra más 2 por s. O sea, ese es el intervalo en donde viven los valores típicos, ¿bien? O los valores comunes, y por fuera de él están los valores atípicos. Si usted hace la transformación a ese mismo intervalo, usted va a llegar a una cosa de la siguiente forma. Pues si miramos el valor de la z asociado a ese primer intervalo, pues aquí es un menos 2. Y digamos que por aquí está el 2. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues si quieren háganle la resta a la media. O sea, si usted este dato le resta a la media y lo divide entre s, va a obtener menos 2. Porque la media se va con la media, s se va con s y te queda menos 2. O sea, se simplifican estos dos también y te queda menos 2, que es este dato. Entonces, si ustedes estandarizan ese intervalo, o sea, le restan la media y lo dividen entre la desviación estándar, obtienen este hermoso 2 que está acá. Y si le hacemos la estandarización a este dato también, o en este valor, que sería x barra menos más 2s, y entonces si le restamos la media y lo divido entre s, media se va con media, s se va con s y te queda un 2. Entonces, cuando se hacen la estandarización o se hacen las puntuaciones z de los datos, y ustedes me dicen, profesor, yo quiero saber un dato estandarizado, ¿cuándo lo vamos a denominar valor común o cuándo lo vamos a denominar un valor atípico? Bueno, pues ya habíamos dicho que si no estandarizamos, o sea, si utilizamos los datos originales, ocurría... Ah, perdón, espérame que... Ya. Es que si no me borra lo que está arriba. Entonces acá vamos a tener que agregarle una cosita. Entonces, un dato o un valor común de una muestra, entonces vamos a ponerle de una muestra estandarizada en puntuación z, vamos a ponerle aquí. En puntuación z o estandarizada también se le denomina. En puntuación z es un dato que está entre. Entonces, si hacemos la estandarización de los datos o hacemos la puntuación z de los datos, pues para que sea un valor común o un dato común, pues tiene que estar entre menos 2 y 2. Bien, o sea, al haberle hecho la transformación a la puntuación z, ¿sí? O sea, al haber tomado el dato, restado la media y dividirlo entre la desviación estándar, para que digamos que un dato es un valor común, al haber hecho la estandarización o la puntuación z, el dato tiene que estar entre menos 2 y 2. Y para poder decir que un dato o es un valor atípico de una muestra, pero en puntuación z, de nuevo, o sea, acá toca ser muy específicos, porque es que aquí ya se le hizo la transformación a los datos. O sea, yo ya estoy suponiendo que los datos se transformaron y nos vamos a dar cuenta que hasta el intervalo va a cambiar, ¿no? Espérate, verás. Por fuera del intervalo, voy a poner este acá aquí. Y esto lo voy a correr un poquito. Entonces, en puntuación z es un dato que está por fuera del intervalo. Ya no sería el intervalo x barra menos 2s o x barra más 2s, porque al hacer la estandarización, pues se volvería entre menos 2 y 2. Entonces toca tener mucho cuidado, niños y niñas, si estamos hablando de los datos originales o si estamos hablando de los datos en puntuación z o estandarizados, que es la misma cosa. Pero pues más adelante le vamos a decir estandarización. ¿Vamos bien hasta acá?
Entonces, cuando usted hace aquí la transformación, o sea, cuando usted coge los datos y le resta la media y lo divide entre la desviación estándar, que sería la z, pues al hacer ese cambio, miren que el intervalo donde estaban los valores atípicos, bueno, perdónenme, donde están los valores comunes y que fuera de él son los valores atípicos, pues también cambia. Yo ya no puedo decir que los valores comunes van a estar dentro del intervalo x barra menos 2s porque se le hizo la estandarización y se convierte en un intervalo entre menos 2 y 2. Y es un poquito mucho más fácil de identificar. El único problema es que nos tocaría aprender a hacer esta estandarización. ¿Vamos bien hasta acá? Tranquilos que pues por el momento no vamos a utilizar esto. Yo les había dicho que este era un tema que necesitábamos, pero por el momento lo podemos obviar y ahorita lo vamos a utilizar en el ejemplo que habíamos hecho de Boxplot. Ustedes dirán, ¿y por qué Boxplot? Bueno, ¿o por qué me está hablando de eso? Bueno, a veces los Boxplot se les puede hacer un pequeño cambio. Bien. Y ya les voy a contar. Entonces, para terminar este tema y poder empezar con probabilidad de una vez, pues les quiero hablar de una cosita adicional que se llama la caja Boxplot o el gráfico de caja Boxplot modificado. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno profesor, ¿y cómo es esto de la caja Boxplot modificada? Bueno, ustedes ya saben que cuando tenemos el Boxplot, pues uno usualmente lo que hace es esto. Acá tenemos, digamos, el eje de los datos. Y pues, como su nombre lo indica, tengo que hacer una caja, ¿no? Entonces, ustedes saben que en este extremo está el cuartil 1. Digamos que la mediana está por aquí. Recuerden que no tiene que ser simétrico, no necesariamente eso es simétrico. Que esta es la mediana. Y por aquí el cuartil 3. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y cómo es la cosa con esta nueva caja? Porque tiene que ser una caja Boxplot, pero va a ser modificada. Entonces recordemos cómo era la caja Boxplot originalmente. Uno, por ejemplo, aquí tenía el dato mínimo, ¿se acuerdan? Y ahí formaba como el primer alerón. Y digamos que el máximo está por acá. Los alerones no tienen por qué tener el mismo tamaño. Digamos que este es el máximo. Este es el gráfico Boxplot normal, ¿no? Podríamos escribirle aquí Boxplot clásico. Pero entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, uno define el rango intercuartílico. Esto se llama el rango intercuartílico. Bien, y se le escribe R y C para definir la siguiente longitud. Esto es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Ustedes dirán, bueno profesor, ¿y qué es esa vaina del rango intercuartílico ahí en el Boxplot? Básicamente el rango intercuartílico es lo que mide o la longitud que mide la caja que usted dibujó del Boxplot. Esta cajita tiene una longitud y esa longitud es precisamente el rango intercuartílico. Entonces lo que mide esa cajita, que sería más o menos esto, es precisamente el rango intercuartílico. O sea, esa longitud es el rango intercuartílico. O sea, básicamente, qué tan grande es la caja que usted dibujó, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y qué modificación se le va a hacer a esto? Bueno, básicamente, en la caja Boxplot modificada, lo que se hace es tomar el rango intercuartílico y se van a definir los alerones, o sea, ya no vamos a tomar ni el máximo ni el mínimo, sino que vamos a tomar la siguiente forma. Entonces vamos a definir como unos nuevos alerones, que ya no va a ser ni el máximo ni el mínimo. Entonces voy a definir acá unos nuevos alerones.
Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué tiene importante de esas nuevas definiciones? Bueno, básicamente tiene que ver con lo que se vio del teorema de Chebyshev de nuevo. Y estos alerones, pues lo que busca es que bueno, un poquito más del 75% de los datos estén dentro del boxplot. Y lo que esté por fuera, pues van a ser valores atípicos, o así es como se va a definir también, ¿ok? Entonces uno también puede hablar de valores atípicos por fuera de un boxplot. Por eso fue que el tema de valores atípicos lo quería dejar de últimas, porque es que uno lo puede ver en muchos conceptos. Uno lo puede ver en los datos originales, haciéndolo de la media menos 2 veces la desviación estándar o más 2 veces. Y también se puede hacer con el diagrama, la cajita boxplot. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, básicamente ese nuevo alerón lo voy a poner con un color especial. Se define como: vamos a tomar el cuartil 3, o sea, seguimos tomando el límite superior como nos estamos yendo por encima. Este sería el cuartil 3. Y se le suma 2 veces el rango intercuartílico. ¿Ok? Ahorita vamos a hacerlo con el ejemplo del boxplot que hicimos la vez pasada, ¿ok? Y por debajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí lo bonito o lo interesante de esta forma es que los alerones ahora sí van a medir siempre lo mismo, porque lo que estamos haciendo es como movernos una misma distancia desde el cuartil que esté más cerca a ese alerón. Entonces aquí sería el cuartil 1 en vez del cuartil 3. Y como estamos hacia abajo, en vez de sumar, se le resta. Sería el cuartil 1 menos 2 veces el rango intercuartílico. Lo voy a correr un poquitín. Entonces, esos serían los dos alerones de esa nueva caja boxplot. ¿Listo? Y ustedes me podrán decir, oiga profesor, ¿y eso no me va a dar lo mismo de arriba? No. En general, bueno, puede que te dé, o sea, pueden que te den todos los datos dentro, pero también podría ser que hayan datos que estén por fuera. Entonces, los datos que estén por dentro de la caja boxplot, pues vamos a denominarlos con estos límites, o sea, cuartil 1 menos 2 veces el rango intercuartílico, cuartil 3 más 2 veces el rango intercuartílico. Entonces, todo lo que esté por dentro de la caja boxplot se va a denominar datos comunes, ¿ok? O sea, va a parecer algo similar a lo que hablamos de... Entonces, todo lo que esté aquí adentro van a ser datos o valores comunes. Pero todo lo que esté por fuera del boxplot, que lo voy a poner por ejemplo acá con un color moradito, todo lo que esté por fuera de esa caja, si es que llega a haber algún dato que esté por fuera, se denominan valores atípicos. O sea, todo lo que viva en esa región morada se denominan valores atípicos. Y ustedes me podrán decir, profesor, ¿y cómo se dibujan los valores atípicos? Bueno, por ejemplo, si usted tenía un dato por aquí que se salió de esa caja, uno lo dibuja en el intervalo, pero para diferenciarlo, uno a veces le pone un huequito a ese punto. ¿Ok? Es como para identificar, oigan, miren, aquí hay un dato que se está saliendo y sería un valor atípico en términos de estos rangos nuevos o estos nuevos límites que se definieron. Entonces, uno usualmente dibuja el puntito, como les decía, digamos que acá hubo otro dato y por acá otro datico por fuera. Entonces a esos dos daticos, por ejemplo, si es que hay daticos por fuera, pues acá se le pone un hueco y acá también. ¿Listo? Entonces esto se denomina el diagrama, bueno, el gráfico boxplot modificado. Entonces un boxplot modificado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pues vamos a hacerlo con el ejercicio pasado, que fue la del 10, ¿no? Que se me hizo el 10. Probabilidad, creo que fue este. Sí, cuando hicimos el gráfico boxplot. Entonces, fíjense que acá, pues ya voy a volver a copiar este ejemplo
Porque sí, hemos visto como mucha teoría el día de hoy, ¿no? Pero pues bueno, tocaba verlo porque más podemos hacer? Ya con el ejemplo. Bueno, para este mismo ejemplo le habíamos hecho la caja Boxplot, que fue lo último que hicimos en la clase pasada. Entonces vamos a tomar este ejemplo otra vez. Pues nosotros ya sabemos calcular cuartiles, entonces pues no me voy a poner a otra vez a calcular lo mismo. Pero entonces aquí la diferencia es que este mínimo y este máximo no me interesan. ¿Vamos bien? Y si quieren para que quede en términos de los colores que estamos usando, voy a hacer esto. Esto lo voy a poner en color azul. Pongámoslos en azul porque miren que la caja la estoy dibujando azul, ¿no? Entonces cuartil 1, cuartil 3 y cuartil 2. Entonces, si ustedes son canzones, esta caja tendría que ser, bueno, por lo menos ya sabríamos cómo es la caja. Si por ejemplo, si decimos que vamos a dibujar los de, creo que la última caja la hice de 10 en 10, creo que fue. Ah, ok, listo. Bueno, yo creo que podría tomar esta misma gráfica, sí, tomémosla en base. Bien, sí, en vez de ponerme a dibujar, pues vamos a utilizar... Ah, no, no necesito. Perfecto. Bueno, aunque aquí hay unos daticos que la verdad no me interesan, que es el valor de máximo y mínimo, pero bueno, ya sabemos que ahí están los máximos y los mínimos. En este caso el cuartil 1 es 139, que es el que está por aquí. Este es el cuartil 1. Por aquí está el cuartil 3. Quiere decir que la caja, o sea, la caja sigue siendo la misma de ahorita, o bueno, la misma del ejemplo anterior. Lo único que cambia... Perfecto, ahí quedó bien. Aunque bueno, si yo soy más cansón. Este es el cuartil 1, cuartil 3. Y la mediana es este valor que está por aquí en la mitad, ¿no? Digamos. Esta es la mediana. O el cuartil 2, como lo quieran llamar. ¿Se acuerdan? Bueno, el problema es, listo, esta sería casi la caja Boxplot normal. Recuerden que este es el valor máximo. O sea, pues todavía no voy a usar esos límites. Este es el máximo. Y este es el mínimo. Que sí es importante tenerlos como valores de referencia. Pero entonces, antes de terminar esto, tenemos que hacer lo siguiente. Recuerden que en el diagrama o en la caja Boxplot modificada, yo necesito saber quién es el cuartil. Bueno, primero, quién es el rango intercuartílico. Chicos, ¿me pueden dar una esperita, por favor? Hola, chicos. Volví. Bueno, entonces el rango intercuartílico en este caso, pues recuerden que siempre es el cuartil 1 menos el cuartil 3. En este caso, el cuartil 1... Espérate, lo ponemos con negro. Recuerden que en este caso el cuartil 1 es... Perdóname, el cuartil 3 menos el cuartil 1, no he dicho nada. Cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces el cuartil 3 era 190 y el cuartil 1 era 139. O sea que en este caso esto nos da 151, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces ese sería el rango intercuartílico en este caso. Y ahora para encontrar los límites superiores e inferiores de esa boxplot modificada, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el cuartil 3 más dos veces el rango intercuartílico? Entonces, el cuartil 3, vamos a hacerlo con colorcito.
Entonces, vamos a recordar quién es el cuartil 3, que es 190. El cuartil 1, pongámoslo de amarillito, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, más 2 veces el rango intercuartílico. O sea que esto sería el cuartil 3, que en este caso es 190, más 2 veces rango intercuartílico, que nos dio 51. O sea que esto es... Perdóname, 2 veces no. Espérame. Perdón, espérame que puse lo que no era acá. Aquí no es 2 veces, sino que es 1.5. Qué pena con ustedes. Como copié lo mismo del cosito de arriba. Perdón, aquí es 1.5 por el rango intercuartílico. Y aquí lo mismo, aquí es 1.5 por el rango intercuartílico. Ok. Ahora sí, qué pena con ustedes. Aquí es 1.5 por el rango intercuartílico. 1.5 por el rango intercuartílico. Listo. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Bueno, pues vamos a hacerlo. Esto sería 190 más 1.5 por 51. Y esto nos da 266.5. Y el cuartil 1 menos 1.5, el rango intercuartílico, que en este caso sería 139 más 1.5 por 51, que es el rango intercuartílico. Este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. Entonces esta nos daría, pero entonces acá en vez de suma sería resta. Entonces sería 139 más 1.5 por 51. $62.5. Bueno, fíjense que estos valores, en este caso, estos serían los nuevos límites de tu gráfico. Fíjense que si es el límite de 62, bueno, en este caso, recuerden que estos serían los valores máximos y mínimos. En este caso, el rango intercuartílico o el box plot modificado nos daría con un valor grandísimo. Porque mira que, por ejemplo, acá nos está dando 260. Bueno, digamos que está por acá, es 260. Realmente es mucho más arriba, ¿no? Y el otro nos está dando un valor, en este caso, lo suficientemente grande. Bueno, acá continuará hasta llegar a 62.5. Sí, o sea, ahí continuará, ¿no? Obviamente, pues es que ahí tendría que subir más espacios y pues se me sale del gráfico. Pero entonces fíjense que ustedes me dirán, profesor, y usted de todas maneras, ¿por qué tuvo en cuenta el máximo y el mínimo? Bueno, dependiendo de qué tan grande es la longitud ¿de qué? De la caja o el diagrama del gráfico Boxplot. Asimismo, estos datos que serían el máximo y el mínimo podrían estar por fuera de la caja. O sea, tendríamos que identificar qué datos están por fuera y qué datos están por dentro de la caja. ¿Ok? Y este sería el Boxplot. Gráfico Boxplot modificado. Ustedes me podrían decir, ah, profesor, pero entonces siempre que la caja Boxplot nos va a dar más grande que el original. Bueno, eso no siempre va a ocurrir. En este caso ocurrió precisamente porque el Boxplot o la caja nos dio grande. O sea, en términos de los límites, esa cajita es lo suficientemente grande como para contenerla.
El problema es si, por ejemplo, esta caja nos hubiera dado una caja pequeñita, ¿ok? Entonces, si la caja es pequeñita, quiere decir que los alerones van a ser igual de pequeñitos, porque tiene que ver con la longitud de esta caja. Entonces, si la caja es muy alargada, pueda que los límites sean lo suficientemente grandes para que aborden todos los datos, como en este caso. Pero si la caja es muy pequeña, que pueden haber casos donde las cajitas se vuelven bien chiquiticas, pues así de pequeñita también van a ser los alerones que va a generar. Y podríamos tener datos que estén por fuera, por ejemplo en este caso este máximo. Vamos bien, o sea, ahí tendríamos que mirar qué datos se salen de esa caja y todos esos datos serían valores atípicos. ¿Vamos bien? En este caso el boxplot modificado pues no generó ningún cambio, gracias a Dios. Pero es precisamente porque la caja es grande, o sea, esta caja tiene una longitud siempre grande, o sea, el rango intercuartílico siempre es grande. Pero de nuevo, podrían haber datos que se salieran de ahí, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Que recuerden que este sería, bueno, este sería el límite superior. El 266, perdóname, aquí le puse 260, este sería el 266.5. Bien. Ok. Bueno, lo que queda de la clase, o sea, pues esto era lo que les quería comentar sobre el boxplot modificado. Realmente, pues esto lo vamos a utilizar en cositas de más adelante, pero por el momento podemos empezar de una vez con probabilidad. Bueno, antes de hablar de probabilidad, les voy a hablar es un poquito de conjuntos, porque tristemente todo lo que tiene que ver con probabilidad tiene que ver con conjuntos, ¿ok? Entonces necesitamos, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de las operaciones básicas entre conjuntos. No me voy a meter tanto con las definiciones formales o demostrativas porque pues no es el caso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de probabilidad, bueno, antes de hablar de probabilidad, voy a ponerlo acá como un título, pero realmente antes de hablar de probabilidad usted tiene que hablar de conjuntos. Después vamos a ver la relación porque usted me dirá, pero ¿cómo así que la probabilidad tiene que ver con conjuntos? Pues sí, resulta que sí, la probabilidad se puede ver en términos de ciertos eventos y los eventos se pueden ver como conjuntos, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de teoría de conjuntos, o bueno, vamos a recordar conjuntos. Bien. ¿A qué vamos a denominar un conjunto? Bueno, realmente la definición de conjunto y elemento pues son definiciones un poquito ambiguas porque a veces en los libros definen conjunto en términos de elemento y los elementos en términos de conjuntos. O sea que no se pueden definir de una forma exacta. Pero a veces se toma como un valor inicial y ya. Entonces, ¿a qué vamos a referir como conjunto? Bueno, un conjunto es una, bueno, una agrupación de, vamos a ponerle entre comillas, cosas, que no necesariamente tienen que ser cosas, pero digamos cosas en general, ¿ok? Denominados elementos. ¿Listo? Entonces, no quiero ser como muy teórico, como les decía, pero usted se puede imaginar los conjuntos como lo siguiente. Imagínese que usted está haciendo mercado y usted, por ejemplo, aquí tiene una manzana, por aquí tiene una cajita de leche, digamos que esto es leche, digamos que por aquí usted compra un pancito, bueno, digamos que eso es un pan. Bueno, digamos que compró también, no sé, unas bananas o un bananito. Bueno, eso tiene cara más de zanahoria. Bueno, digamos que es una zanahoria. Digamos que es zanahoria, se compra una zanahoria, en fin. ¿Listo? En fin. Y digamos que usted compró esas cuatro cositas. En este caso, esas cuatro cositas representarían
sus elementos, ¿ok? Entonces, lo que ustedes compraron, ustedes podrían identificarlos como sus elementos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de otra cosa. Estos serían los elementos. Y usted podría decir, bueno, profesor, ¿y cómo sería entonces el conjunto? Bueno, pues el conjunto usted se lo puede imaginar como en la bolsa del supermercado que utilizó para traer sus elementos, ¿ok? Entonces a esto ya se denominaría como el conjunto, ¿ok? Entonces básicamente el concepto de conjunto y elemento pues están ligados porque usted puede definir los conjuntos en términos de los elementos y los elementos en términos de un conjunto. Pero pues la forma más sencilla de entender qué es un conjunto es eso, o sea, usted básicamente tiene ciertas cosas que las vamos a denominar elementos y cuando usted agrupa esos elementos pues forman un conjunto, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, niños y niñas? Perfecto. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué es importante hablar de conjuntos? Bueno, una cosita antes de continuar es que los elementos se pueden asociar a una característica que básicamente es una característica que identifica ese elemento como único en términos de los otros elementos. Ustedes me podrán decir, uy, profesor, ese carretazo, ¿para qué es? O sea, ¿cómo así que los elementos se pueden asociar a una característica que los identifica de los demás? Bueno, yo aquí les podría decir a ustedes una cosa. Si hacemos el ejemplo del supermercado, puede ser un ejemplo un poquito abstracto en el sentido que ya les voy a contar a qué me refiero. Por ejemplo, si yo quisiera verlos a ustedes como elementos de un conjunto, ustedes me podrían decir, bueno, profesor, ¿usted de qué manera me puede identificar de los demás y que sepa que solamente soy yo? Bueno, pues yo lo podría llamar primero por su nombre completo y si llego a ver que, bueno, puede darse el caso que haya una persona que tenga exactamente el mismo nombre, pues lo puedo llamar más bien por su número de cédula, ¿ok? Entonces, de esa manera yo lo podría identificar a usted completamente en términos de los demás. Y básicamente esa es la idea cuando ustedes estén trabajando con un conjunto y elementos. Los elementos básicamente representan una sola cosa y ya. Y no pueden haber cosas repetidas de la misma. ¿Por qué? Ustedes me podrán decir, ¿cómo así, profesor, que no pueden haber cosas repetidas de los mismos elementos? Y puede darse el caso. Usted se va a imaginar que los elementos están diferenciados unos entre otros directamente. O sea, no pueden haber elementos que se repitan y ya les voy a hacer explicar algunas propiedades de esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un grupo aquí o podría hacer un conjunto donde tengo, por ejemplo, a Andrés, Felipe, Molina. Bien. Por ejemplo, puede tener a Juan Camilo Murcia. Y también puedo tener, por ejemplo, a Juan Pablo Cortés. Cortés. Y metamos a otro. Espérate, a ver un momentico, voy a correr esto un poquito más hacia arriba. Y lo que quiero que entiendan es que siempre que estemos trabajando con conjuntos, los elementos se diferencian unos entre otros.
Eh, y por ejemplo, agreguemos a Carla, Lizeth, Lautero. E imagínense que con estos 4 estudiantes creo un conjunto nuevo y llamémoslo el conjunto A. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué estamos haciendo esto con nombres de estudiantes? Bueno, recuerden que los elementos de un conjunto usted los puede identificar directamente y diferenciarlos de los demás. Entonces, yo quiero que cuando ustedes estén trabajando con conjuntos, tengan en cuenta siempre eso en mente. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, ustedes ya se han dado cuenta que a veces cuando trabajamos datos, los datos se pueden repetir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recordarán los datos que trabajamos ahorita, esos datos, pues habían unos datos que se repetían, ¿no? Los que hicimos del box plot de ahorita. Por ejemplo, miren que aquí hay 133 y se repiten 2 veces. Entonces, ahora no estamos trabajando los elementos que vamos a mirar como si fueran datos, que uno en los datos podía darle la posibilidad de que se repitan. Por ejemplo, mira, acá hay 240, 243, aquí hay 344, pero es que aquí estamos hablando de datos, no lo estamos viendo como un conjunto como tal. A veces se le denomina conjunto de datos, pero realmente eso es un dato, o sea, no estamos viéndolo como un conjunto en realidad. Entonces, cuando veamos las cosas como conjunto, fíjense que los conjuntos cumplen unas propiedades interesantes y es la siguiente. Creo que aquí puedo identificar a estos 4 estudiantes directamente solamente con el nombre completo. Fíjense que si yo hubiera dicho, ay, pues voy a tomar solamente el primer nombre, si yo hubiera dicho solamente Juan, Andrés, Juan, Juan y Carla, pues yo no sabría a qué Andrés me estoy refiriendo, ni a qué Juan, o ni a cuál Carla, porque qué tal que existieran más de una Carla o más de un Juan, que en este caso sí hay más de un Juan, ¿no? O más de un Andrés. Entonces, uno usualmente los elementos los debería poder identificar de una manera directa en términos de los demás elementos que existan. Entonces, por ejemplo, creo que con el nombre los podría clasificar a ustedes y verlos como elementos de un conjunto. Entonces, si yo lo estoy viendo como si fuera un conjunto, vamos a hacer la siguiente tarea. ¿Qué pasaría si yo en mi conjunto, vamos a llamarlo acá, en vez de conjunto A, voy a definir un nuevo conjunto? Pero imagínense que yo tomo un elemento y lo repito. Por ejemplo, pongamos el Andrés Felipe por acá 2 veces. Y por acá pongamos Carla 3 veces. Y yo digo, por ejemplo, mira, este es tu conjunto. Usted lo primero que me puede decir es, oiga profesor, usted está hablando, por ejemplo, de Andrés 2 veces y de Carla 2 veces. Es como si yo les tomara lista a ustedes y les tomara lista varias veces. Usted me puede decir, bueno, pero ¿para qué me toma la lista varias veces si ya sabe que ya llegué? O sea, si la persona vino, pues no necesito tomarle la lista varias veces. Entonces, en conjuntos pasa algo raro y es que como estamos identificando los elementos en términos de otro, usted podría definir un conjunto así y a este, por ejemplo, este conjunto llamarlo B, por ejemplo, ¿ok? Y usted decirme, oiga profesor, ¿y el conjunto A y el conjunto B no es la misma cosa? Pues si lo vemos como conjunto, recuerden que aquí lo que estamos es identificando los elementos por una característica, ¿ok? O sea, usted se lo puede imaginar como si estuviéramos identificándolo con una característica. Pero entonces usted me podría decir, oiga profesor, si hay elementos repetidos en un conjunto, pues si yo por ejemplo ya estoy diciendo que Andrés Felipe Molina está en el conjunto, ¿para qué lo vuelve a llamar si él ya estaba originalmente? Y lo mismo ocurre con Carla. Bueno, si Carla ya estaba aquí, ¿usted para qué la llamó 2 veces más si ya estamos hablando de Carla? Entonces, ¿qué es lo que pasa en los conjuntos? En los conjuntos, cuando ustedes tienen valores o elementos que se repiten, los elementos que se repiten ustedes los pueden ignorar. Entonces, por ejemplo, acá tenía un elemento que se repetía, lo puedo ignorar. Y en el caso de Carla, pues también puedo quitar este y quitar este porque, de nuevo, si yo ya estoy diciendo que Carla hace parte del conjunto y que Andrés Felipe Molina también hace parte del conjunto, no necesito llamarlos más de una vez en ese listado. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, una propiedad bonita de los conjuntos es esa. Entonces, vamos a llamarla propiedad 1 de conjuntos. Y es que
elementos repetidos se pueden eliminar del conjunto. Entonces, si tiene elementos repetidos en un conjunto, estos se pueden eliminar y dejar un representante. ¿Listo? O sea, si usted tiene datos que se repiten, puede quitar las repeticiones y solamente dejarme un representante. ¿Qué fue lo que pasó en este caso de Andrés Felipe Molina repetido 2 veces y Carla repetida 3 veces? Entonces, si usted quiere ahorrarse tanto dolores de cabeza, usted puede quitar los elementos repetidos y miren que llegaríamos al mismo conjunto original que era este, ¿no? Porque si usted me dice, ay profesor, pues yo taché este y taché este y taché este, pues yo creo que llegaríamos al mismo conjunto que está aquí arriba. Entonces, de nuevo, cuando estemos hablando de conjuntos y elementos, los elementos usted se lo puede imaginar como una característica que identifica ese elemento a partir de los demás y usted lo puede identificar directamente. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de conjuntos, no me interesan las repeticiones, porque las repeticiones es, de nuevo, como listar a una persona más de una vez, sabiendo que la persona ya está en lista. Entonces, ¿para qué lo vuelvo a llamar si ya estaba en lista? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, mis queridos niños y niñas? Yo sé que el cambio, o sea, el cambio de estar trabajando, por ejemplo, con datos y cambiar a conjuntos es un dolor de cabeza, porque de nuevo, en los datos usted permite repeticiones. Usted puede tener esto, usted puede tener esto, puede tener esto, puede tener esto, y no hay ningún problema. Pero cuando estemos hablando de un conjunto, si esto lo viéramos como un conjunto, por ejemplo, 233 no me interesarían. 244 no me interesarían. ¿Sí ven? O sea, las repeticiones ahí no valen. Pero recuerden que aquí estamos hablando de un conjunto de datos. Y los datos se pueden repetir. Uy, perdón. Los datos se pueden repetir, ¿ok? No hay problema si los datos se repiten. El problema real es cuando estemos trabajando como un conjunto. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esta es una propiedad interesante de los conjuntos y es que ustedes pueden eliminar elementos que estén repetidos y quedarse solamente con los que no se repiten, ¿ok? Perfecto. Ustedes dirán, bueno profesor, ¿y por qué es importante esta cosa? Bueno, los conjuntos se utilizan mucho para identificar, por ejemplo, eventos. Y ya les voy a contar a qué me refiero con un evento. Ustedes a veces, en un experimento, ustedes pueden saber cuántas posibilidades tienen para que algo ocurra. Entonces, por ejemplo, bueno, yo aquí les puse propiedad 1, aunque creo que va a ser como la única así que vamos a hablar por el momento. Yo creo que más adelante vamos a ver otra propiedad, pero por el momento dejemos esta en el tintero. Entonces, les voy a explicar por qué se utilizan conjuntos en probabilidad, aunque todavía no sabemos qué es probabilidad, relájense, pero la parte más importante es identificar conjuntos. Entonces, en un experimento, pueden existir diferentes maneras en el que pueden existir diferentes maneras en el que el experimento bueno, espérate cómo lo describimos bonito. Pueden existir diferentes maneras en el que el experimento resulte. ¿Bien? Pues sí, ustedes me dirán, pues sí, obvio, si ustedes tienen un experimento, pues él puede caer en diferentes maneras. El problema es que uno podría hacer un listado de todas las posibilidades para ese experimento en particular. Entonces hagamos un ejemplo para entender un poquito esto. Ejemplo 1. Por ejemplo, imagínense que el experimento de ustedes es
Vamos a lanzar una moneda 2 veces al aire y anotamos que sale en cada lanzamiento. ¿Vamos bien? Entonces, ustedes tienen una monedita y la vamos a lanzar 2 veces al aire y vamos a anotar qué lanzamiento sale. Entonces yo les podría preguntar a ustedes, oigan, en ese experimento, ¿cuántas posibilidades podría tener? Entonces, por ejemplo, si tu moneda tiene por aquí una cara, vamos a llamarla cara con C, y en la parte de atrás tiene otra bolita que la vamos a llamar sello. Entonces, si usted tiene una moneda y pues bueno, obviamente su moneda va a tener una cara y un sello, ¿cómo serían las posibilidades al lanzar la moneda 2 veces al aire y anotar qué es lo que sale en el lanzamiento? Entonces, por ejemplo, si al lanzar la primera moneda le cayó una cara, pues usted puede decir, listo, salió cara. Entonces esa sería la primera anotación. Y si volvió a lanzar la moneda y le volvió a salir cara, que puede darse el caso, pues usted tendría esta primera posibilidad que sería que salió cara y al lanzar la moneda de nuevo volvió a salir cara. ¿Vamos bien hasta acá? Esta sería una primera posibilidad. ¿Qué otras posibilidades ustedes creen que ocurre si lanzo una moneda y, bueno, lanzamos la moneda 2 veces y anotamos el resultado del lanzamiento? Entonces, si en la primera salió cara y luego cara, pues la otra posibilidad sería, por ejemplo, que en la primera siga saliendo cara, pero que en la segunda caiga un sello. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? Entonces, esta sería como la primera posibilidad, esta sería la segunda posibilidad. ¿Será que hay otras posibilidades para el experimento? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que lo que tenemos aquí es que esta que está aquí representa el primer lanzamiento. Primer lanzamiento. Y esta que está acá, o sea, la otra monedita que pongo ahí, este sería el resultado del segundo lanzamiento. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que hay más posibilidades o no? Ajá, muy bien. Una podría ser sello, sello. Y yo creo que hay otra posibilidad que sería a la primera, ajá, a la primera salir sello, la última que salga cara. Bueno, y les puedo preguntar otra cosita. ¿Será que hay más posibilidades o esas son todas? Pero esas ya las estábamos contando. Entonces, ¿será que hay más? De esas 4 que acabamos de escribir. Ok. Entonces, acá hay una cosa interesante y es que a veces los experimentos pueden tener, bueno, usted dice, no, pues pueden haber muchas soluciones. Bueno, sí, pero en algunos casos los experimentos van a tener una cantidad que se puede contar de posibilidades. Entonces, en este caso, estábamos solamente mirando el ejemplo de lanzar una moneda al aire y de anotar el resultado del lanzamiento. Fíjense que no hay más posibilidades, ¿ok? Las únicas posibilidades son esas 4 que les acabo de contar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces usted podría predecir, por ejemplo, oiga, profesor, estos cositas que están acá o estas posibilidades del experimento, ¿qué son? Bueno, realmente estas posibilidades que usted tiene aquí en el experimento las podríamos tomar como un elemento, ¿ok? Ustedes dirán, uy, ¿cómo así? Pues sí, porque miren que estas posibilidades primero son diferentes unas entre sí, ¿no? O sea, si salió cara a cara, no puede haber salido cara a sello. O si salió cara a sello, no pudo haber salido sello sello. O sea, estas identificaciones de las posibilidades del experimento, yo también las podría haber escrito de la siguiente forma. Yo podría haber dicho, oiga, pues estos son los elementos de mi conjunto. Y haberles hecho esto así como un dibujito. ¿Vamos bien hasta acá?
Entonces, ustedes me dirán, profesor, ¿usted por qué me está hablando de conjuntos? Bueno, resulta que cuando ustedes están haciendo un experimento, los resultados posibles de ese experimento, ustedes lo pueden ver como un conjunto. ¿Bien? Y a este conjunto se le da el nombre de sigma, pero es una letra griega que es un poquito cansona de dibujar. Bueno, omega, perdón. Esta es la letra omega. O también se le denomina, bueno, a veces se le pone también como una S, como para indicar el espacio muestral o las posibilidades de su evento. A veces se utiliza la letra sigma, pero pues no voy a molestarlos tanto con letras griegas. Pero a veces también se le denota la letra S. Y resulta que para nosotros ese conjunto S va a ser como el conjunto más grande y va a ser el conjunto donde están todas las posibilidades de su experimento. ¿Ok? S usualmente se denomina como el espacio muestral y es un conjunto formado por todas las posibilidades de resultado de un experimento dado. Ok, o sea, si ustedes tienen un experimento, usted puede mirar ese experimento cuántas posibilidades tiene y con eso usted va a crear algo llamado el espacio muestral, que sería el espacio de todas las posibles soluciones de su experimento. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿ya se dieron cuenta por qué tuve que empezar a hablarles de conjuntos? Pues porque tristemente en probabilidad pues vamos a trabajar el concepto de conjunto de aquí en adelante. Y la relación realmente es que el conjunto, o sea, los eventos o las posibilidades que usted tiene de que un experimento sea una solución, o sea, tenga una solución, pues a esos elementos se le van a llamar eventos, ¿ok? Entonces, esto que está acá recibe el nombre usualmente de los eventos. O las posibles soluciones a un problema, o sea, como los posibles resultados de un problema. Entonces, cuando hablemos de un evento, los eventos, pues bueno, primero que todo son los posibles, bueno, es un posible resultado de un experimento dado. Pero además de ser un posible resultado de un experimento, también se puede ver de la siguiente forma. Entonces, son los elementos de los conjuntos que trabajaremos próximamente. Porque ese es un evento. Entonces, un evento para nosotros en probabilidad va a ser como si fuera un elemento solamente. Cuando hablamos en singular, estamos hablando de una sola posibilidad. Pero resulta que usted también me podría decir, oiga, profesor, ¿qué tal que yo quisiera calcular el conjunto de eventos donde al menos una cara resultó? O sea, al menos una cara. Ustedes me pueden decir, profesor, al menos una cara. ¿Qué sería? Pues que al lanzar la moneda, por lo menos una de las moneditas sería una cara. Entonces, fíjense que yo podría definir nuevas posibilidades, o por lo menos definir conjuntos que tienen que ver con estos eventos. Y usted me podría decir, ay, que al menos una cara haya sido. Ah, pues yo podría crear el siguiente conjunto. ¿Si se dan cuenta? O sea, si reúno las dos primeras y la última, en esos eventos, pues ocurre que por lo menos hay una cara en las que sale, ¿ok? Entonces, de ese mismo conjunto formado, o sea, de todos los eventos que hay, yo puedo empezar a crear conjuntos pequeñitos a partir de esos eventos que son todas las posibilidades. Entonces, cuando vayamos a empezar a hablar de probabilidad, vamos a empezar a hablar de un evento o eventos. Cuando hablamos de eventos o un conjunto de eventos, ¿ok? Cuando hablamos de un conjunto de eventos, pues básicamente es que tenemos eventos y los vamos a meter en bolsas, ¿ok?
Pero bueno, esto lo vamos a ver con más calma la próxima clase. Entonces, fíjense que lo que empezamos a hablar de conjuntos es algo muy sencillo. Ya para la clase de mañana vamos a empezar a recordar cómo son las operaciones entre conjuntos y vamos a ver unos teoremitas de conjuntos que necesito para poderles hablar de una vez de probabilidad. O sea, yo quiero que ustedes aprendan la probabilidad de una manera tranquila, pero que también no le tengan miedo. Muchas personas cuando empiezan a hablar de probabilidad, pues le cogen un terror horrible a la probabilidad, precisamente porque a veces en los libros pues son como, bueno, como que vuelan mucho con los temas. Entonces la idea mía es que ustedes puedan entender estos conceptos de una manera tranquila, clara y que pues más adelante se puedan defender un poquito más cuando estemos hablando ya de cosas más pesaditas, ¿sí? Porque es que tristemente la mayoría de teoremas de probabilidad, por lo menos de los básicos, tienen que ver, por ejemplo, con uniones, con intersecciones, con diferencias. Entonces, si usted no sabe hacer eso en conjuntos, pues mucho menos va a poder entender cómo se puede calcular una probabilidad, o por lo menos, sí, o sea, qué relación tiene eso con conjuntos. Entonces, la clase de mañana ya vamos a empezar a trabajar con... Qué pena. Con el concepto de conjunto, o sea, pero bueno, y ya vamos a empezar a hablar de probabilidades, ¿ok? Pero entonces yo quiero que no le tengan miedo a la probabilidad, porque de nuevo, muchas personas le cogen pereza a la probabilidad o le cogen miedo, porque claro, empiezan a hablar de conjuntos, empiezan a hablar de cosas que de pronto ustedes no sé si vieron antes, pero pues tranquilos que yo voy a intentar de todas las maneras de darles todo lo necesario para que puedan entender esto de manera clara, ¿ok?